Hola, mi nombre es Jaylin Palacio Maña y esta es mi primera tarea para la materia Introducción a la Educación Preescolar con el tema de Educación Preescolar en Costa Rica, Historia y Situación Actual. En el primer periodo fue de 1860 a 1948, los primeros ensayos de la educación preescolar. La Costa Rica de esos momentos tenía un sistema educativo que venía empezando, un sistema educativo que se podría decir que era sin sabiduría, algo que todavía no podía ser formal, y que en ese entonces los únicos niños que podían alcanzar este sistema educativo eran los niños de familias adineradas, familias privilegiadas. En 1835 eran solamente 41 escuelas en todo el país. En 1949 se emitió el primer reglamento orgánico de instrucción pública dado en la administración del presidente del Estado, Dr. Castro Madrid. Pero todavía en estos momentos no se decía nada sobre la educación preescolar. En 1869 se tramitaba la declaratoria obligatoria de la educación primaria y con esto creó la necesidad de crear más escuelas en el país, dado que eran solamente 41, entonces para que todos los niños pudieran recibir esa educación se tenían que crear más escuelas. En 1880, aunque se reconoce que las fuentes de la educación habían crecido, había sido de manera incoherente, de una manera no funcional. En 1885 fue nombrado secretario de Instrucción Pública el licenciado Mauro Fernández, que consideraba importante reformar el sistema educativo. En 1986, Costa Rica llega a su gran reforma educativa. Mauro planteó que era importante crear un sistema educativo integrado desde el kinder hasta la universidad y también la importancia de crear jardines de niños en el país. En 1923, el Ministerio de Educación, Miguel Obredón Lizano, presentó un proyecto de ley para modificar las edades escolares obligatorias, demostrando y resaltando la importancia de la educación preescolar. En 1924 se crea el primer jardín de niños público independiente, la Escuela Maternal Montessoriana, ubicada en San José y fundada gracias a la iniciativa de la maestra y escritora María Carvajal. En 1926, de 1926 a 1938, se realiza una recopilación de todo lo que está sirviendo y lo que no. Se hace una investigación de profesores de escuelas privadas y las escuelas privadas, en dónde están ubicadas, cuántos estudiantes tienen y cuántas de ellas cuentan con un kinder, y en este tiempo se dio una idea para poder modificar la ley de la educación para finalizar con este periodo en 1945. La matrícula en educación preescolar había crecido tanto en niños como en los nuevos maestros, que habían con un total de 910 niños y con un total de 46 maestros, especialmente de educación preescolar. Y en el caso de educación privada se reportó la matrícula de 543 estudiantes en las 20 instituciones privadas que operaban este fin. Segundo periodo.
educación preescolar como el primer ciclo educativo. Fue de 1949 a 1969. En 1949, la educación preescolar pasó a ser forma de la estructura del sistema educativo. Importante decir esto, que fue sin declararla obligatoria. En efecto, con la promulgación de la Constitución Política en 1949, que establece el artículo 77, el cual plantea tres aspectos que son importantes: la naturaleza del hecho educativo; 2, la estructura del sistema escolar; y 3, la correlación de la educación en sus diversos niveles, ciclos y modalidades, ahora incluyendo la educación preescolar. En 1953 se organizan los primeros centros de educación y nutrición como parte de un proyecto de salud y nutrición, más que todo y principalmente para aquellos niños de bajos recursos. Esto pasa durante la administración de Figueres Ferrer. En esta década empezó la preocupación por la falta de preparación de personal que pudiera atender de manera efectiva las necesidades de los niños que asistían a los centros educativos, y por esta razón la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica comienza a ofrecer cursos específicos para los profesores de enseñanza primaria en el área de educación primaria, lo cual demuestra la importancia de contar con profesores calificados para ejercer esta profesión. En 1957, durante la administración de Figueres Ferrer, se promulga la Ley Fundamental de Educación, que se aprobó este mismo año. En el artículo 12 puntualiza los fines de la educación preescolar con la intención de promover el desarrollo integral de la niñez. En 1960, Costa Rica cuenta con 84 centros de educación preescolar, de los cuales 14 son privados y 70 públicos. La cobertura del nivel preescolar seguía siendo baja, de apenas un 5.9% en el país. En la primera mitad de la década de los 90 se caracterizó por un ministerio que no le daba importancia a la educación preescolar y centrándose en la educación primaria, ya que debieron ser establecidos algunas prioridades debido a las limitaciones presupuestarias. En 1964 se describen las carencias económicas con que cuenta la situación que se hablaba antes, por lo cual fue un periodo donde los docentes debieron sufragar los costos de las lecciones. Que impartían con recursos propios y donaciones hechas de las comunidades en los que elaboraban. En 1968 se reúnen a las maestras y en núcleos de estudios para conocer, revisar y aportar ideas en relación con el nuevo programa. En 1969, el país alcanza las 97 instituciones de educación preescolar, así cerrando este segundo periodo. Tercer periodo. Este fue de 1970 a 1989. Se estructura la educación preescolar en 2 ciclos. En 1970, el ministro Gómez Solano consideró indispensable proporcionar una nueva reforma
a la educación, pero esta vez integral y no solo educativa o docente. En 1971, la administración se impulsa cualitativa y cuantitativamente la educación preescolar gracias al Plan Nacional de Desarrollo Educativo propuesto por el ministro Gómez Solano. Dicho plan se aprobó en 1973. Este plan declara a la educación preescolar como un espacio prioritario y establece los criterios de expansión y cobertura. Además, proponía abrir nuevos centros educativos para cubrir mayor población infantil. Este plan comenzó a redactarse en 1970 y tenía previstas 100 plazas nuevas para instituciones de kinders. En 1975 se estableció el programa de guarderías Sinaí, que destinaba recursos a las instituciones del Estado que tenían a su cargo ayuda social complementaria del ingreso a las familias de esos recursos. En 1976, por primera vez brindó el servicio de terapia del lenguaje, a niños de preescolar y de primaria que presentan problemas de lenguaje. En 1977, una comisión integrada por varios profesores elabora el programa de estudio denominado Educación Preescolar para Niños y Niñas de 5 años. Cruzamos a 1984. Se realiza un estudio para determinar la edad mínima de ingreso al kinder y al primer año de la educación general básica, que de acuerdo con los resultados se mantuvo en 5 años y medio de edad mínima para ingresar al kinder y en 6 años y medio la edad mínima de ingreso al primer año de educación primaria. En 1988 se crea un programa con énfasis en procesos de aprendizajes enfocado en la creación y construcción de conocimientos. Por lo tanto, asisten la exploración, investigación, la participación del niño y el ambiente, en que esté asumido. En la década de los 80, la cobertura del ciclo de transición de la educación preescolar continúa su expansión. En el caso del ciclo materno-infantil, que corresponde a los niños de 4 años y 3 meses, En 1989 se hace esto. Cuarto periodo. Se declara obligatoria la educación preescolar. Esto pasa de 1990 a 1998. En 1990 se eliminan las pruebas de madurez para ingresar a la educación preescolar. Esto dado que muchos padres preparaban a los estudiantes para dichas pruebas y no se sabía si el niño realmente estaba capacitado o no estaba capacitado para ingresar a la educación. En 1991 se aprueba el programa de estudios para preescolar, que fue un gran paso en el objetivo de estructurar de una mejor manera el proceso de enseñanza en educación preescolar. En 1996 se publica el programa de educación preescolar para el ciclo de transición. Este se aprueba el 20 de febrero de este mismo año. En resumen, este programa responde a la respuesta en marcha de la política educativa.
el programa de universalización de la educación preescolar y a las características biopsicosociales de la niñez costarricense en la sociedad contemporánea. En 1997, durante la administración de Figueres Olsen, se modifica el artículo 78, el cual constituye que desde ese momento la educación preescolar también se consideraba obligatoria. Por lo tanto, tenía que ser gratuita y costeada por la nación. Es decir, más de 100 años desde que se comenzara a hablar de este nivel en Costa Rica para que pasara finalmente. En 1998 se inicia la implementación de la estrategia itinerante para el ciclo de transición. Quinto periodo. Este va de 1999 a 2015. Con el título de Unificación de los programas de educación preescolar. Este comienza con la administración de Rodríguez Echeverría y con Guillermo Vargas Salazar como ministro de la Educación Pública. En 1999 se inicia el plan de enseñanza del inglés y el francés en el nivel de preescolar, incorporando 11 jardines de niños de diferentes provincias en la enseñanza de inglés y 8 jardines de niños en la enseñanza del francés. En el año 2000 se aprueba el primer programa del ciclo materno. Se introducen estrategias novedosas, como en el ciclo de materno infantil se autoriza la formación de grupos de 20 niños y niñas, tanto para la zona urbana como para la zona rural. En el caso de transición, se autorizan los servicios educativos utilizando mecanismos. Número 1, permitiendo un docente exclusivo para la matrícula de un grupo de niños y niñas de 25 en zona urbana y 20 en zona rural. Número 2, mediante el servicio itinerante, lo cual es una estrategia que permite atender a 2 comunidades educativas aledañas, sus servicios en los centros educativos con 10 niños cada uno, y tercero, mediante el cargo de funciones que permite brindar el servicio a grupos con matrícula de hasta 10 niños por medio de un docente que tiene a cargo otro grupo de niños. En este mismo año fue la creación única en América Latina, el ciclo materno. En el año 2001 se crea el servicio heterogéneo, que son niños de 4 y 6 meses a 6 años en las escuelas unidocentes, con el propósito de ampliar la cobertura de la educación y hacer efectivo el derecho de la niñez de poder recibir sus estudios. En el año 2004 se modifican las edades de ingreso al sistema educativo, estableciendo una edad mínima de 4 años y 6 meses para el ciclo de materno infantil y una edad mínima de 5 años y 6 meses para el ciclo de transición. En 2005 se retoma el uso de pruebas de aptitud para el ingreso tanto en educación preescolar como también el primer año de la educación general básica. Esto para que niños y niñas con altas capacidades puedan entrar, y tiene por objetivo identificar si las características cognitivas, socioafectivas y psicomotrices del menor le permiten incorporarse.
en el año 2007, el Departamento de Educación Preescolar se pronuncia en contra de dichas pruebas, ya que en el contexto de la sociedad que se vivía tan competitiva, los padres podrían querer forzar a los niños a poder aprender más rápido, creyendo que así en un futuro se podría tener más éxito. Pero tristemente esta pronunciación no fue acogida por el consejo, por lo tanto las pruebas tenían que seguir. Del 2008 al 2014 se pudo ver los esfuerzos importantes en educación preescolar. También se vio que es importante tomar en cuenta todo a la hora de repensar la educación preescolar. Se vio la expresión sostenida de la cobertura de la educación preescolar y también se vio que es importante tomar en cuenta a la hora de repensar la educación preescolar los descubrimientos de las investigaciones realizadas en el campo de la neurociencia, vinculadas al aprendizaje, la memoria de las emociones, la motivación, los sistemas sensoriales, atencionales y motores, entre otros, ya que estos son importantes para el desarrollo de los niños y de las niñas. En 2014 fue aprobado el Programa de Estudios de Educación Preescolar, que incluye la unificación de los programas existentes para Interactivo 2 y Transición. En tanto, es importante que la estimulación y formación en estos primeros años siga una secuencia lógica y congruente que permita observar y fortalecer los procesos de desarrollo de los niños. En 2016 se comienza a brindar la educación preescolar en lenguas indígenas, mediante un proceso paulatino que se espera abarque a todos los centros de educación indígenas en el mediano plazo. Por último, del 2014 al 2018, se le da prioridad al nivel preescolar, cuyo proceso se inicia con la estrategia de educación de la primera infancia, lo cual busca fortalecer el sistema educativo en primera infancia mediante la ampliación de la cobertura e inversión para este nivel educativo. Lo que se puede ver en esta historia de lo que es la educación preescolar en Costa Rica es que se inició desde cero. Esta educación era principalmente en sus inicios para niños que tenían familias adineradas. Eran unas cuantas escuelas nada más en todo el país y podemos ver ahora muchísimas escuelas, muchos programas para los profesores para poder impartir un mejor conocimiento. Antes se le daba más prioridad a la educación general básica, ya que eso en un principio era, digamos, la educación obligatoria, lo que dejaba en segundo plano a la educación preescolar, la cual es muy importante ya que ayuda a los niños a establecer sus conocimientos, a aprender más cosas, a conocerlos un poquito más, adentrarlos en lo que es la educación. Al pasar del tiempo, muchas personas apoyan a la educación preescolar y se ve que en otros países ya la estaban implementando, entonces quieren traer esto a Costa Rica y comienzan a hacer programas, comienzan a hacer investigaciones en que les ayuda a los niños y se va viendo el crecimiento poco a poco, paulatinamente, de lo que es la educación preescolar en Costa Rica, hasta llegar lo que es ahorita, y aún ahorita se sigue viendo que se sigue aprendiendo para mejorarla aún más, viendo la importancia de lo que son los jardines de los niños, el SNAI, el CEN, que todo eso fue poquito a poco que fue creciendo, viéndose las necesidades que tenía el pueblo hacia estas cosas, queriendo
que la educación para ellos fuera aún mejor. Pasó un tiempo donde los profesores no tenían los materiales didácticos, ya que como lo mencioné en un principio, no había ese sentimiento todavía por el gobierno de hacerlo obligatoriamente. Entonces se tenía que elegir si la educación preescolar o la educación general básica, el primer año. Y como era obligatoria esa, entonces obviamente se tuvo que elegir esta. Y los profesores hicieron su esfuerzo para poder, con sus recursos y las familias, poder seguir dando e impartiendo la educación. Entonces, ver un poco a poco cómo la historia de Costa Rica ha avanzado muchísimo desde que se comenzó a impartir la educación preescolar hasta el momento de hoy, es gratificante saber que muchas personas ayudaron a llegar a lo que es la educación ahora y que hay muchos más trabajando para que sea aún mejor. Este fue mi trabajo y nada, gracias.